el tema pobreza, así como lo dijimos, genéricamente presentado, atraviesa, digamos, varios pensamientos, varias posturas e incluso, para mejor decirlo, desde diferentes posturas, con diferentes perspectivas. Y obviamente queríamos hablar del tema y vamos a dejarlo planteado, vamos a dejarlo de alguna forma ahí en la mesa y vamos a presentar a un amigo de la casa, quien es Pablo Landó, quien ha venido innumerables ocasiones aquí en nuestro programa a hablar. Queríamos hablar con él, vamos a dejar planteado el tema y vamos a ir al corte de las 3 de la tarde y luego retomamos. Pero no queríamos dejar de hablar de esto. Pablo, ¿cómo va? Bien, bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, por favor, vamos a plantear algunas cuestiones que quizás después podamos desarrollar, pero por sí o por no, ¿coincidís con los números de pobreza que se están dando oficialmente acerca de la baja de la pobreza? Absolutamente no, pero eso es algo contrastable con la realidad misma. De hecho, hoy hicimos la presentación de un relevamiento que arrancó en septiembre, terminó los primeros días de diciembre, y te vas a dar cuenta cuando podamos compartir con la gente los números que eso no es así. El titular del laburo que hicimos es que el 80% de las personas que asisten a comedores y copas de leche tiene una inseguridad alimentaria grave. Digamos, para que midamos. Cuando agarras y empezamos a ver los indicadores, por ejemplo, ese grupo lo desglosamos en menores de 18 años y mayores de 18 años, ¿no? Cuando ves los menores de 18 años, tenemos 2 de cada 3 que no tienen aseguradas las 2 comidas diarias. Por lo tanto, ahí tenemos una problemática aguda en relación a menores, pero cuando lo llevamos a los adultos, lo que tenemos es que solo 1 de cada 5 almuerza y cena todos los días. Y vos sabés que esto era un dato que iba a saltar con mucha claridad, porque en los laburos, en el relevamiento, yo participé, fuimos a 4 o 5 de los espacios, que fueron 17 en total, en el diálogo cara a cara con la gente, que aparte es un tema delicado de poder hablar. Obviamente. ¿Te imaginás? Hay una carga de vergüenza en quien va al comedor, y ni hablar cuando le preguntás el hecho de comen, no comen, cómo está eso pensado. Lo que nos dicen los adultos es, comen los chicos, digamos. O sea, Obviamente. nosotros no comemos. Por lo tanto, esta diferencia que se te da en la estadística de menores y mayores, porque el adulto define, bueno, que coma el chico a la noche, digamos. La campaña, digamos, no tiene una institución estatal como tal, es un conjunto de organizaciones sociales, educativas, gremiales, bueno, tiene un corazón en las propias organizaciones sociales, digamos, que es de donde surge la demanda del relevamiento. Y está hecha a pulmón, digamos, ¿no? Contó con más de 50 voluntarios y voluntarias que por sus propios medios, sobre todo los fines de semana, organizamos para poder ir a visitar los espacios. Compartimos, no sé, el mes de las infancias, porque la idea del relevamiento tomaba 3 aspectos: los espacios sociocomunitarios, comedor y copa de leche, tomaban los trabajadores y trabajadoras esos espacios y los beneficiarios que asistían. Lo que hoy presentamos es la cuestión de beneficiarios, es un primer muestreo de eso. Laburamos fueron 15 barrios, 17 comedores y copa de leche, barrios sobre todo, hicimos todo el cordón oeste de norte a sur de la ciudad. Que es históricamente el más vulnerado de la Por ciudad. supuesto, pero digo, también estuvimos, por ejemplo, en la iglesia de la que está en Aristóbulo del Valle, la iglesia de Luján, por ejemplo, que entrega ahí la gente de Cáritas, también entrevistamos ahí, digo, tratamos de hacer un muestreo representativo de la ciudad. Se tomaron 1.163 raciones, que son el resultado de casi 300 encuestas que se realizaron. O sea, un muestreo más que abarcativo de lo que es el universo, digamos, de la asistencia alimentaria de la ciudad. Esa es la primera cuestión. Pero aparte la campaña tiene algo fundamental, que es un motor de la solidaridad y del encuentro de las propias organizaciones y espacios, que me parece que en tiempos como estos, estamos en víspera de Navidad, y ante tanto individualismo y sálvese quien pueda, ¿no? Todo el tiempo propagandizado de la más alta esfera de poder, hablar de la solidaridad activa me parece un factor fundamental que lo quiero destacar, y de hecho, bueno, hoy nos acompañaron. El primer dato que compartíamos es nosotros compartíamos unas plaquitas donde después se ve que la inseguridad alimentaria es principalmente grave. Cuando lo vemos en el gráfico, lo principal que aparece es la gravedad, que es una inseguridad escala alimentaria, estamos hablando de no saber si come o no come. Exacto, la imposibilidad de una familia, de un hogar, de asistir a alimentación de calidad y de cantidad que le permita un valor energético, que le permita una vida plena, digamos, ¿no? Es un indicador que trabaja la FAO de Naciones Unidas, que trabaja el Observatorio de parámetros internacionales de deuda social de la UCA. El equipo técnico nuestro construyó ese índice, trabajamos sobre ese elemento. Ese es el primer dato fuertísimo, el 80% con una inseguridad alimentaria grave, digamos.
Después eso decía, lo dividimos en dos grupos, los menores y los mayores, y lo que vemos es que los menores de 18 años tenés 2 de cada 3 que no tienen asegurada el almuerzo y la cena de cada día. Pero cuando vas a los adultos se agrava mucho más. Solo 1 de cada 5 tiene aseguradas las 2 comidas del día. Pero esto es un rasgo que en crisis anteriores no se veía. No se veía tan marcado, tan anunciado, pero vos sabés que te decía antes del corte que era previsible porque me apareció recurrentemente en las encuestas que hacíamos con las familias que asistían, la decisión de papá o de mamá. Mejor dicho, principalmente de mamá, porque otro de los datos es que el 75% de las personas que van al comedor y comen leche son mujeres. Con una carga, por supuesto, de vergüenza, de frustración que se te presenta de que en realidad a la noche ella no come, sigue de largo. O sea, comen los pibes. Que van, muchos de ellos tienen una comida sostenida por las escuelas públicas, que tienen comedor, y que en muchos casos llegan también con hambre al mediodía, ¿no? Te imaginas cómo llegan a la noche, entonces frente a eso el adulto no come y come el niño, digamos, ¿no? Ese es el primer cuadro, te diría, grave que contrasta con esta propaganda de que la pobreza acá ¿cómo es? Ha decaído y demás. Primera cuestión. La segunda cuestión que nos pareció muy importante destacar y que fue motor de la campaña es poner en valor el rol social de los comedores y las copas de leche. Cuando nosotros arrancamos este laburo, estábamos en días donde se estigmatizaba todo el tiempo el rol de los comedores. Veníamos de unos meses antes con Sandra Petovelo, la ministra del Capital Inhumano de este país, que se guardó la comida, se pudrieron millones de toneladas de comida, que no todavía llegaron, está guardada. Todavía está guardada. Digo, eso es un escándalo. A pesar de la decisión de la justicia. Se hicieron denuncias en la justicia, ya ha habido fallo alrededor de eso, no han entregado la comida. Se siguieron encontrando galpones con comida a lo largo de muchas provincias. Exactamente. En ese contexto nosotros dijimos, bueno, acá hay que poner en valor este laburo. Ahora, si me preguntás, no teníamos en cuenta la vitalidad para miles de familias que significa el comedor. Mirá los datos que tenemos. Si no existiera el espacio, ese comedor o esa copa, solo 1 de cada 4 personas podrían tener una ración de comida al día. El 25%. ¿Tá? Lo otro que tenemos que es muy importante, que es una lectura económico y política y que contrasta con tu pregunta inicial. El 33% de las personas que van a los comedores y las copas empezó a ir en 2024. Es decir, hay una parte de población que tiene un tipo de ingreso que lo perdió, un laburo que perdió o un ingreso que quedó pulverizado. Claro, quedó pulverizado. Quedó pulverizado, te encontraba con gente que laburaba en la construcción, que ya no tenía laburo, te encontraba con gente que tenía laburo, empleados municipales. Nos hemos encontrado también. Quiero decir, hay una parte de población que cayó abruptamente en este contexto, ¿no? Y lo otro que es muy interesante para ver, que 2 de cada 3 comen más de una vez en un comedor o merendero. O sea que el lunes en el comedor tal, el martes en el comedor tal. Quiero decir, hay una comida de lunes a lunes que se organiza, se garantiza en esa red solidaria que existe en el barrio. Que como vos decís, Pablo, esto quizás el tour, y permítanme el término, es como para tenerlo en cuenta, no se trata de eso, pero el tour por comedores o por copas, se veía, pero no en esa cantidad, no el 66% de quienes van. Exactamente. Exactamente, bueno, por eso te digo, sobre un cuadro que uno diría, bueno, en la barriada la situación estaba complicada, pero lo que se ve es notoriamente el agravamiento y muy marcado esto que se dio desde inicios del 2024. Hablemos no solo por un problema de cambio de gobierno, sino a la medida de la devaluación y la suba fundamentalmente de precios de la comida, que es lo que ahora en el último periodo, recesión autoinducida, digamos, más o menos hay una percepción de estabilidad de precios, pero tengamos en cuenta cómo fue todo el proceso previo, ¿no? Ahí se empujaba no a la pobreza, a la indigencia, a gran parte de la población. Bueno, ¿y qué tuvo que ver en esto, digo, y pienso con vos, el municipio también? Porque tenemos un municipio que votó una emergencia alimentaria, nada más se supo de esa emergencia alimentaria, si está ejecutada, si no está ejecutada. ¿Cómo actúa el ente municipal en relación a esto? Mira, este es un tema que seguimos muy de cerca porque en la campaña hay organizaciones sociales que son, de hecho, las que elaboraron, digamos, ayudamos en ese proceso, pero las que elaboraron el Fondo de Asistencia Alimentaria. El fondo se fue ejecutando. Primera cuestión, el municipio va a recaudar entre 600 y 700 millones de pesos por una propuesta que se hizo desde la sociedad civil, desde las organizaciones, para gravar el 3 por mil del DREI a la entidad financiera no bancaria.
Eso creó un fondo de asistencia alimentaria y que se destina directamente a comedores y copa de leche que se registran en el propio municipio, digamos, armó un registro de las instituciones. Eso se fue ejecutando, de hecho hay casi 180, hoy me decía Sebastián Saldaña en la presentación, uno de los referentes de las organizaciones, que casi 180, 190 instituciones, organizaciones, de esto hablamos vecinales, espacios religiosos, comunitarios, se inscribieron y se ejecutó. Se estaba deudando un remanente de ese total, pero lo que es importante es que se pudo lograr, porque las organizaciones lograron una mesa que define qué se hace. Lugares? Está llegando, eso hay que decirlo taxativamente, y ahora queda un remanente donde lo que se le elaboró fue una propuesta que la campaña ayuda a tomar estos elementos, que por ejemplo, los comedores en muchos casos se hacen, no sé, en la cochera de una casa, en la habitación de una casa, claro. Hay un tema del frío para la comida, la forma en la cual se cocina, las propias herramientas de cocina, lo que podríamos decir infraestructura de ese propio espacio, que el municipio ha tomado un compromiso incluso de licitación para transparentar y ejecutar los recursos que quedan remanentes antes de fin de año para que se pueda equipar a estos espacios, con lo cual habría mejores condiciones para poder sobrellevar todo este cuadro que estamos describiendo. No es un anuncio pequeño eso, es importante. Que el Estado municipal haya comprometido su palabra para, poner herramientas de un comedor que no... Mirá, ustedes saben, yo tengo una mirada distinta a la ciudad, al propio gobierno de Puyaro y demás, pero acá hay que ser honestos políticamente, intelectualmente. Acá lo que hay es un abandono de nación absoluto, un corrimiento de nación en el envío de los alimentos. Hay una intención de la provincia de cubrir eso fue así, con aumentos que uno diría nunca alcanzan. De todas formas, también en la provincia, en el gobierno de Maximiliano Puyaro, justamente en el Ministerio de Capital Humano y Género, que está encabezado por Victoria Tejeda, a principios de este año se realizaron estas fiscalizaciones sobre los comedores, y esto de alguna manera pierde de vista esto que estás diciendo, de que la gente se organiza en la semana para poder comer. Digo, no se puede fiscalizar algo que se organiza casi improvisadamente, podemos decir, para poder asegurar la alimentación. Cuando nosotros presentamos la campaña durante los días de septiembre, a las 24 horas, 24 horas antes, el desarrollo de la provincia había hecho casi forzado una conferencia de prensa donde instalaba este tema, con lo cual te imaginas un poco nuestro malestar alrededor de eso. Efectivamente, como suele hacer Puyaro, en algunas cosas casi se alinea y en otras cosas toma cierta distancia, digamos. Yo quiero ser honesto en el sentido de recursos concretos, como ha sido. Había un incremento de las tarjetas institucionales que van a los espacios, de distintas partidas presupuestarias. El tema es que nunca alcanza. Ahí fue clave el rol del municipio en este trabajo que hacen las organizaciones sociales que elaboran la ordenanza y que aparte están de guardianes de la ejecución de eso, que es muy importante. Muchas veces se recaudan los recursos y no se ejecutan. Ahora se está impulsando eso, que no cierre este año sin que se termine de ejecutar el conjunto de las partidas. Estos elementos, estos datos que construimos ayuda a eso. Sí, efectivamente, exactamente. Por eso la importancia, nosotros no queríamos terminar de cerrar el año sin salir a plantear estos datos, estos elementos con la gravedad que tiene, porque diría, vos lo haces hoy, pero era una prioridad anteayer, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa de los datos? Porque digo, nosotros damos un diagnóstico, acá solemos decir, esto no es una noticia, la gente lo sabe, lo percibe, vive en estos lugares. Otra vez por lo cual, un dato que tiene que ver con esto. Claro, digo, no es algo novedoso el diagnóstico, sin perjuicio de que ordena, pero ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes para con los órganos gubernamentales específicamente, sabiendo que Nación no va a dar ningún tipo de respuesta y que el gobierno de Maximiliano Puyaro está reticente a los reclamos de distintos sectores de la ciudadanía? Bien, lo primero es, compartimos con todas las autoridades políticas de todos los niveles el dato. Yo decía, hay en algunas cuestiones puntuales pistas para poder elaborar una política pública muy precisa. Hay temas en salud, hay temas alrededor del tema de mujeres, como esto que decía, está este tema de las infancias, está el tema de los adultos mayores. Si hay una decisión política, se puede intervenir y resolver a cortísimo plazo esto. ¿Qué quiero decir? La primera cuestión es la garantía de la ejecución del Fondo de Asistencia Alimentaria. La segunda, con la provincia, tiene que ver con la cuestión de los recursos que estén a la altura del valor de los precios de la comida y sobre todo, ¿sabe lo que hay que avanzar? Que es algo muy evidente, es la propia calidad de la comida. Yo le decía recién, fuera de cámara, digamos, que también indagamos sobre el tema salud, ¿no? Sobre todo aparece la presencia de celiaquía, de hipertensión, de diabetes. El 60% de las personas que entrevistamos en la familia tiene alguna persona con diabetes, pero el 80% de los que asisten que tienen diabetes, por ejemplo, ¿qué hace? Comen lo que se les da en el comedor. La gente come lo que puede,
Por lo tanto, digo, ahí se va generando una bomba en términos de salud pública que hay que ir a intervenir inmediatamente alrededor de qué es lo que se da de comer. Entonces, la gente da de comer lo que puede. Hoy recordaba una anécdota con una compañera que fue voluntaria cuando fuimos a Santo Domingo. Situación, digamos, lugar de la ciudad sumamente abandonado. Santo Domingo es, perdón. Estamos hablando de Las Lomas, Santo Domingo, cordón oeste de la ciudad, ¿no? Ceballo, para dar una ubicación, Ceballo y Las Paredes, vas al oeste, te vas a chocar, digamos, ¿no? Fuimos una vez un sábado... Es al borde del Salado, básicamente. Al borde, es el último barrio, digamos. Fuimos a hacer un relevamiento un día sábado. Claro, y ahí ¿con qué nos encontramos? Con que también las personas que laburan en los comedores y las copas se llevan una parte de ración. ¿Qué pasó esa vez que fuimos? Dejan su propia ración por el incremento de la demanda. Hay una parte que hasta se estira la comida para poder llegar. Y bueno, la cocinera que tenía pensado que llevaba la comida la deja porque vinieron 5 criaturas y piden la comida. ¿Y cómo le decís que no? Y además no alcanza para la fila que queda, digo, porque siempre que dicen no hay más, hay alguien que se quedó sin. Y sobre todo lo que más conmueve, que son las franjas a cubrir, y que digo que esto es lo que tiene que escuchar las autoridades políticas, tercera edad y las primeras infancias, digamos. Ahí tenemos 2 problemones y la cuestión alimentaria vinculada estrictamente a la salud. Creo que esto es otra de las cosas que muestra como es el informe. El último dato que no quiero dejar de plantearlo es un tema que es una mirada específica. Mencionabas lo que antes era un ministerio y se retrocedió hoy a secretaría, que tiene que ver con el tema de las mujeres. El 75% de las personas que buscan son mujeres. Por supuesto, en la segunda etapa del reglamento, cuando vamos a mostrar la cuestión de los espacios y los trabajadores y trabajadoras ahí, no le voy a errar, pero el 95% de quienes trabajan son mujeres en esos espacios, digamos. Y en las entrevistas lo que nos aparece es que solo el 23% trabaja de algo, pero solo el 3% está registrado. Y el 16% tiene una cobertura de un plan social con contraprestación. Quiere decir, ahí hay un tema en particular, políticas de género específica, bueno, cómo se cubre, cómo se aborda, ¿no? Cómo se da alguna respuesta a ese tema. Pablo, vamos a seguir obviamente profundizando con esto. Los tiempos de la televisión suelen ser bastante estrechos en este sentido, pero este trabajo que ustedes presentaron hoy, ¿dónde puede leerse completo? ¿Dónde puede verse completo? Hay una página que se llama www.santafesinhambre.com. Ahí está todo el recorrido de la campaña, cómo fue desde cuando iniciamos, y ahora colgaron, el equipo técnico colgó toda la información, el resumen de plaquita que también compartimos con los medios, que es esto que compartí abajo con toda una fundamentación, con el índice, con el muestreo, o sea, un trabajo muy serio que han hecho los compañeros y que ponemos en valor eso, que cómo las organizaciones sociales y comunitarias toman en sus manos la problemática, construyen el dato, bueno, ahora tienen que estar las autoridades políticas dando respuestas a la altura de este laburo. Pablo, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Pablo hablando con nosotros, bueno, de alguna forma dando cuenta de este trabajo que ustedes están viendo ahí abajo, como dice en nuestro link, en nuestro zócalo, santafesinhambre.com. Ahí pueden ver completamente este informe que, de alguna manera, y con mucho fundamento, al menos en la ciudad de Santa Fe, contradice los números oficiales de que la pobreza ha bajado.